Ok, muy bien, bienvenido de vuelta con más de The Witcher 3. Vamos a comenzar con esta zona. Al parecer hay un tipo esperándonos ahí abajo. Algo que quiero hacer antes de empezar va a ser arreglar esta arma. Creo que, si no me equivoco, tengo un kit que puedo usar para arreglar esto. Así que voy a arreglar esta que está al 40%, imagínate. Y con eso creo que voy a continuar. Déjenme hacer algo. Quiero checar esta arma. Tiene 49, 61, 61 de daño. Déjenme ver estas otras. Esta daño 62. Y ¿qué tal si uso esta? Lo que pasa es que esta no tiene ninguna cosa que se le pueda agregar. Esta también era 6-1. Esta tal vez si pongo esta y piedra potencia de ataque, tal vez esta. Okay. Igual no sé si la espada que voy a usar va a ser esta o va a ser alguna otra. Así que bueno, creo que vamos a empezar. Definitivamente esto va a ser una batalla, así que bueno, vamos a ver qué pasa. You're stubborn, Tuan. Geralt, I shall help you. Step back. Stop telling me what to do. Ok, me encanta esa actitud de ella. Siempre nos va a ayudar. Déjame ver. Necesito tener esta señal y con esta señal ya poder ir a atacarlo. Carajo. Stay calm. Focus. ¿Qué son? Ok, son perros de aquellos. Rayos. Ok, genial. Oh, recuperó toda la salud de nuevo. Vamos a aprovechar mientras ella hace eso, me recupero yo un poco. Rayos, vámonos de aquí. Ok, la barra amarilla. Eso me permite recuperarme. Luchara. Rayos. Comer algo. Rayos. Ha muerto, ¿no? Puede ser si estaba muerto. Los perros. Ok, solo queda él entonces. Ok, otra vez. Se regeneró un montón. What? Lost your nerve?
Oh, está aturdido. Genial. Are you well and whole? I fear. Unnecessarily. Let's look around. If I've my knickers on straight, this looks like the elves' laboratory. Ok. Estoy bastante satisfecho de que ella me hubiera acompañado. Porque si no, creo que hubiera sido más difícil. Probablemente, quizás las batallas hubieran sido distintas. Porque no hubiera habido forma de, por ejemplo, yo pasar por aquellos... ese lugar que estaba congelado. Alright, let's watch this message. Tyrell, this place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. Where last we were together, not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. Wonder why they split up. Perhaps because the Wild Hunt was on the elf's trail, and Ciri would be safer if they did. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something, But I didn't say... you know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stopped the spread of the plague in Velen. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Velen, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Cirilla. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. Ok, genial, déjenme hacer algo. Why do we even come? ¿Puedo guardar? Probablemente necesito nada más que se actualicen esos objetivos. Ok, listo. Ahora sí puedo guardar, vean. Vamos a ver. Creo que aquí había algo para saquear. Honestamente ocupo ver dónde encuentro algún lugar. ¿Por qué no puedo agarrar esto? Es comida. What's this? The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. Ok, déjame ver. Aquí. Supongo que van a haber libros por todos lados acá. Mysterious mage herbalist. Ok, así que entonces voy a checar esto. A ver qué es. Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this.
Meaning what? The Eye of Nahalani. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Thanks. Ok, dice disipar ilusiones. Cuando percibas un brillo en el aire, camina hacia él. Cuando estés cerca, X para disipar la ilusión. Ok. Utiliza el ojo para disipar la ilusión. Muy bien. Simple, isn't it? Let's see where the passage leads. Ok, sí, de verdad estoy contento de que esta mujer estuviera conmigo, porque si no, hubiera sido una pesadilla pasar por acá, supongo. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Me voy directo. Por supuesto que le vamos a ayudar. Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Ok, entonces. Gavella Glan. We're certain to find something here. ¿Cuál es la salida? ¿La salida por allá? Nueva misión, la lámpara mágica. Perfecto. Looks like another damned riddle to me. Registra la habitación. Ok, déjame ver. Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet, like the second, played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. Ok. Vamos a intentarlo. All right, let's see if we can solve this. Enciende los braceleros en el orden correcto. Ok. Vamos a ver, analicemos esto. Es más, no voy a encenderlo. Quiero encender esto, exacto. Déjame ver, este tiene una especie de instrumento tocando algo, ¿no? Este también. Pero este tiene un perro al lado. Ok, déjame ver esto. Este no tiene absolutamente nada. Y este también tiene... Oh, ok. Es muy parecido a este. Ajá. Así que es simplemente el orden. Vamos a volver a hablar con What was él. that inscription again? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first, to light his fire, dared not march on the end. The second, beside the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. Ok. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Ok. Uno acá. Seems we did something wrong. Exacto. No termino de entender exactamente. Vamos a ver, a escucharlo de nuevo. What was that inscription again?
4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first, to light his fire, dared not march on the end. The second, beside the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Ok. Creo que voy entendiendo. Sin duda el tercero. Déjame What ver. was that inscription again? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first, to light his fire, dared not march on the end. Hay que ser alguno de The estos dos. second, beside the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Ok. Según lo que entiendo, este es el primero, luego sería este el segundo, el tercero este y el cuarto aquel. Así que vamos a ver si lo entendí bien o no. Lit up like a charm. Ok. Después seguiría este. Wait. Something just happened. Behind that wall, a Después de movement. este. Por último aquel otro. El último que también tocaba pero tenía una bestia como el tercero. Ok, perfecto. ¿Tengo Igni? ¿Por qué tengo Igni? Debería tener Ken. Ok. Looks like some Whose grave is it? sanctuary. What do you think? No inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? Ok, perfecto. ¿Puedo saquear esto? Notas. Quiero hacer un cambio. Quiero hacer una prueba. Creo que este juego tiene una cuestión del... que es el Hairworks, que le cambia el cabello a la gente. Quiero ver cómo se ve, nada más. Así que voy a cambiar eso en un momento y vuelvo enseguida. Ok, estoy de vuelta. Tampoco es que note mucho la diferencia. Pero bueno, vamos a seguir con ellos dos de esta forma hasta salir. Si eso afecta mucho el performance del juego, pues bueno, luego lo vemos. Lo que quería ver era que había acá arriba. Ah, Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. y hay un golem ahí. Partida guardada. Vamos a ver. Déjame ver. La señal de Yarden. Ok. Yarden era esta. Ni siquiera me recuerdo qué hacía. Creo que lo que hacía era nuevo indicador. Tesoro escondido. Oh, carajo. Ok, vamos a intentar. Falta poco. Ahí ya lo terminó.
ver qué nos dan. Corazón de golem, creo que es el segundo que ya tengo. Ahora, esto se supone que era... ¿Qué pasa acá? Ok, supongo que eso será el tesoro. Wow. No sé cuándo me voy a sobrecargar, pero... Piedra. Las piedras son bastante ligeras. No tiene mucho. A ver. Aquí. Wow. Kit de reparación. ¿Qué decía? Kit de reparación de armadura. Perfecto. Y aquí había otro. Piedras. Ya saqué ese, ya saqué esos dos. Saqué este. Y este me falta. Ah, no. Esto ni siquiera existe. Ok, esto. Algo me dice que esto es otra zona. Déjame ver. Ya que estamos aquí. Déjame ver. No sé si será una salida o simplemente otro lugar donde... Ok, donde hay más tesoros. Guantes de caballería. Y acá. Piedras rúnicas. Ok, eso era todo. Entonces no había mucho más. Esto no creo que pueda... No creo que pueda pasar por aquí. The sooner we can leave, the better. Ok, vámonos de aquí entonces. Porque ya no hay nada más que hacer. Magic. A place of power. Ok, genial. Déjame ver. Ya hemos visto esto. Así que es hora de salir de aquí. Y... si no me equivoco, veníamos de acá. Y podríamos salir exactamente por aquí, creo. Sí. ¿Dónde está ella? ¿Quedó atrás? Voy a esperar un momento. No hubiera dado la talla. Posiblemente las batallas hubieran sido distintas. Eso es algo que estaba pensando. Nahalane's eye. Ought to use it. Oh, genial. Oh, wow. Perfecto. Eso estuvo una buena aventura con ella. Estuvo genial. At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. See ya, Kira. Misión cumplida, la lámpara mágica. Perfecto. Así que... Wow. Nivel 6. Por fin vamos avanzando un poco. Creo que la mejor forma, honestamente, de avanzar niveles es comenzando y haciendo misiones de estos tipos. La invitación de Keira, esa es una nueva misión. Ok. Luego la estaremos haciendo más adelante. Y... carajos. Ok. Déjame ver exactamente en qué punto del mapa terminé. Nada más. Antes de terminar este video. Aquí hay un nuevo signo de pregunta de esta zona. ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? Ah, bastante abajo. Así que voy a tener que moverme aquí. Esto es una nueva misión que podríamos desbloquear. Vean todos estos signos de pregunta acá que se desbloquearon. Wow. Bastante que hacer. Así que, bueno, pues viendo y habiendo visto todo lo que pasamos dentro de esa cueva, pues que no se diga más. En la próxima continuaremos con más de The Witcher 3. Así que nos vemos hasta la próxima.